Buenos días, queridos y queridas estudiantes, personas que están presencialmente y a distancia. Y ahora me dicen que sí se ve bien, ya, ahora se ve un poquito mejor. Tenemos el día de hoy un objetivo que vamos a trabajar a un 45% de exigencia. Pensando que comenzamos a trabajar a un nivel de abstracción. Empezamos a generar relaciones entre conceptos y de esta forma entender su nivel de importancia. ¿Por qué no vamos a tomar el tiempo de hacer eso? Porque luego partimos con conceptos claves muy específicos y algunos sí exigen memorización. Pero antes de eso necesito que usted entienda por qué es importante que lo sepa y por qué serviría para su día a día. Cuando le dé esa importancia, después la memorización se va a dar súper fácil. ¿Ya? Bien, así que el objetivo del día de hoy, especialmente para la gente que está en la casa y no lo ve muy bien, es analizar las relaciones entre los entornos comunicativos, que es lo que vamos a entender por contextos, conceptos que usted ya maneja, y sus efectos en la argumentación. Bien, antes de partir con eso, tenemos como título el día de hoy, argumentación y contextos. Argumentación, vamos a más o menos delimitar qué vamos a entender por eso, y contextos, vamos a recordar dos conceptos que usted ya maneja desde la semana pasada. ¿Bien? ¿Y cuántos son? Son los de capas de escritura. No, los contextos lo vimos después de la etapa. Ya, sí, son dos, contextos de producción y recepción. Muchas gracias a Antonia que está participando desde su casita. Ya, empecemos a revisar. Primero empecemos con la palabra argumentar. Dar explicaciones, fundamentos. Ya, súper bien, Osorio. Pero que se puede hacer de diversas formas para hacer que llegue lo más claro al que tiene que llegar la información para persuadir a uno. Usted va a ser mi ayudante número uno. Pero espere, partamos, especialmente para la gente que está a distancia, que no escucha mucho las intervenciones del resto, vamos por partes. Las palabras que dijo Osorio entonces son, frente a un tema, ¿ya? ¿Qué hago frente a ese tema? Pero uno tiene que explicar una postura, una tesis. Postura. Parecido, pero no sé. O tesis, ¿ya? Que tiene que tener una base para el por qué piensa de dicha forma. Una base, o tal como usted dijo, el por qué, digo eso. Y que tiene que presentar los argumentos que son la evidencia, por así decirlo. Pero lo que yo voy es el tema de los argumentos lógicos. Sí, tiene que explicar el por qué eso es así. No exactamente, porque uno puede explicar de cierta manera y lo puede caer en falso. Pero no necesariamente, porque uno tiene que explicar bien por qué, porque si no. Ya, muy bien. Y de ciertas maneras. Entonces, en la base, ¿qué es lo que estaba explicando Osorio? De acuerdo a lo que pregunté, argumentar lo tomamos de esa forma. Hasta este momento, estamos construyendo en conjunto. Si alguien quiere decir algo distinto, lo puede decir. Hemos dicho hasta el momento, vamos a argumentar respecto a un tema. Ya, esa es la base. Frente a algo, yo voy a tomar una posición. En este caso, Osorio dijo que podría ser una postura personal, entonces, una forma de ver ese tema en específico, o también lo podemos conocer como una tesis. ¿Ya? Yo necesito, para argumentar claramente, una base. Razones finalmente, una razón principal que me diga lo que... Ya, necesito una base, es decir, el principal porqué de mi postura. Y por lo tanto eso me va a tener que llevar a argumentos idealmente lógicos. ¿Y por qué? Porque acá complementamos con lo que dice Laura. Sí. Cuando yo argumento, Sí. puedo argumentar correctamente o legalmente, si lo queremos decir, o podemos hacer trampa, y que vendría siendo lo que estaba explicando Laura. Y ahora Laura diga su intervención. Uno puede caer en la falacia argumentativa, que es como una supuesta verdad, pero no es una. Ya, las falacias argumentativas, les cuento desde ya, aunque igual las vamos a revisar. Esto lo vieron con el profe Esteban, ¿cierto? Sí. Sí, las falacias argumentativas, así tal cual. La parte del penal, ¿no? No, o sea, el clase no.
Que yo me puse a investigar las palabras por otro lado. Al final, ¿Están seguros? Yo no me acuerdo. pues yo creo que en mi curso se lo vemos, pero como muy al final y como de pasado un poco. No, porque por ejemplo, el tema que Pero tuvimos en mi fue... es en el tercero año, tercero vez si lo vemos, pero de un poco de pasado. Ya, sí, yo creo que sí. Yo creo que el profesor Esteban habrá hecho una introducción. Sí. Introducción, pero no como que hayamos visto que cuál es el tipo de Ya, de todas maneras, igual no se preocupen porque las podemos revisar este año, aunque no sería exactamente lo ideal, pero lo podemos ver este año y así les sirve para la PSU. Después. Claro, porque aparece en la PSU, entonces sí o sí le va a aparecer siempre en el preuniversitario. Ya, entonces, así estamos construyendo lo que corresponde a argumentar, según lo que ustedes entienden. Así que lo ideal sería que entregara argumentos de carácter lógico, es decir, desde la razón obviamente, pero también puedo recurrir a falacias argumentativas. Y las falacias argumentativas, en resumen, como general, vienen siendo argumentos que parecen correctos, argumentos que parecen lógicos, argumentos que parecen válidos, pero que en el fondo no lo son. Porque no, porque es un menor de edad o por... Es que eso no sería una falacia, pues. Las falacias se forman en otras cosas realmente. No, porque hay un contexto sociocultural que significa una base para entregar esa información, pues logra. Eso me acuerdo que lo que estaban diciendo, que decir eso es una falacia. No, quien se lo haya dicho tenía una postura personal que interrumpió la entrega de ese contenido, porque estaría incorrecto. Ya. Hasta el momento, ¿alguien más podría agregar algo? ¿Qué entiende usted por argumentar? Y a dar argumentarse que se hace en un video, algo se puede hacer de forma en el cómo nos dice verbalmente las cosas o cómo nos expresa. Ya. En argumentar entonces no va a bastar solo lo que yo he dicho hasta ahora, que es entregar razones, sino que también va a importar la forma en que yo entrego esa información. ¿Y por qué? Porque como imagino ustedes ya saben, la comunicación no es solamente oral, sino que yo también estoy transmitiendo no verbalmente con mi cuerpo y también en forma paraverbal, con los juegos de mi voz. Entonces, eso puede intervenir la comunicación. Nuevamente, en este objetivo estamos viendo los entornos comunicativos y los efectos que puede tener en la argumentación, cosas externas, ¿ya? Esa es la idea de la clase del día de hoy. Por lo tanto, lo que acaban de decir respecto a la forma, sí, es sumamente importante. Yo puedo tener todos los argumentos del mundo, puedo ser la persona más inteligente del mundo, pero si yo no sé cómo interactuar con otros, sin que ellos se ofendan, no sirve de nada. Mi comunicación igual va a fracasar. ¿Ya? Es que se me viene a la mente algo con eso, ¿no? Que tiene como muy buen argumento, pero que no, la forma en la que lo hace como que no hace que llegue al final a Ya, y eso puede pasar muchas veces y ustedes van a conocer mucha gente así también, pero acá lo ideal es que en su caso usted no sea esa persona. Siempre pensando en uno mismo, en una misma, como ojalá evitarlo al máximo %, porque lamentablemente esto puede ser un obstáculo hasta para nuestras propias oportunidades que podamos conseguir. Si de repente olvido esto de la forma, todo va a quedar en nada, por muy seco o seca que yo pueda hacer en un tema. Ya, por interno me dicen. Ya, muy bien. Morandé, ¿me parece? Correcto. Mis felicitaciones a distancia. De hecho, espere, se merece eso, se merece esto. Y ahí lo mandé. ¿Ve? Un conito de fiesta. Le voy a mandar un aplauso también. Se lo merece. Fernando Morandé me dice por interno. Hoy me lo mandó como privado, disculpe, lo eché al agua. Ya dije su nombre, perdón. Ya. Fernando nos comenta que al momento de entregar estos argumentos, no basta solamente con que yo entregue mi postura, y creo que esto nos estábamos olvidando mencionar, sino que también faltan fue lo último que faltó acá,
Exactamente, los respaldos. A todo esto, por si acaso, acá, no sé si se dieron cuenta, pero dijeron las 4 partes del texto argumentativo. Sí. Eso es verdad. Sí, ya, dígame cuál es el número 1. El primero es la tesis. Bien. Tesis o postura frente a un tema. Eso lo vamos a sumar. Ya, ¿qué más sigue? La base. La base, número 2 del texto argumentativo. Súper bien. ¿Qué más? Los argumentos después. Los argumentos que pueden ser, o contraargumentos, que pueden ser correctos o no, en su forma. Este sería el número 3. Y después los respaldos. Y después los respaldos. Súper bien. ¡Chum! Que avanzamos rápido. Y en caso que alguien tenga alguna duda, me puede interrumpir y me puede preguntar. Porque acá con Osorio estamos pero corriendo con la materia. Si usted tiene alguna duda, puede avisar. Ya, sin quererlo, en argumentación vimos las 4 partes inmediatamente del texto argumentativo, en la cual yo voy a basar la defensa de una tesis, de una postura personal. Si yo lo quiero hacer de forma, ¿cómo decirlo? Lo quiero realizar de una forma académica, yo utilizo esas 4 partes, escribo un texto y con eso me defiendo con mi propia postura. Pero esto usted lo aplica en su día a día. Cuando usted discute en su casa, usted insiste que quiere salir, que está ahogado, ya, usted aplica esto. Usted presenta a su mamá, usted presenta a su familiar con el que vive, su postura frente a ese tema, que usted quiere hacer X cosa, y da su principal razón. Porque lo merezco, porque me porto bien, porque me voy a cuidar, porque voy a ser responsable, etcétera, etcétera. Ahí usted entrega la tesis a su familia. Luego entrega las bases. Luego entrega argumentos, porque obviamente su mamá le va a decir no. Y usted se va a ver en la obligación de pelear de vuelta. Y decir, ¿y por qué no? Y va a empezar a entregar argumentos, argumentos, argumentos. Más de alguno por ahí, o tal vez alguna falacia, va a estar diciendo falacias en su caso, posiblemente. Y finalmente se va a respaldar. Cuando su mamá le diga, no, porque no haces tu cama, no, porque tu pieza está desordenada, no, porque no limpias nada, está todo cochino, bla, 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 usted... Claro. Y ahí usted va a utilizar el número 4, que son los respaldos. Y ahí, ¿a qué se refieren los respaldos? Lo que decía Fernando respecto a entregar datos y fuentes. Entonces, si su mamá le dice, es que la cocina está toda cochina, ni siquiera lavaste tu plato, y ahí usted utiliza el dato, hace 3 días que vengo lavando la loza. Si dice que su pieza está sucia, usted dice, vaya, como mamá, anda a ver mi pieza en este momento. Está completamente limpia, porque obviamente usted la arregló antes de pedir permiso. O si no, puede utilizar fuentes, por ejemplo, que llame a otra persona o que le diga a su hermana, que su hermana confirme su propia versión, sí, que su hermana la apoye, posiblemente salga para atrás con eso. O si no, fuentes como, no sé, consultar a su papá o a su otro familiar, que sí puede dar cuenta de lo que usted está diciendo, que usted tiene la razón. Y que merece que le den permiso. ¿Se entiende? Ya, acá estamos hablando de esta estructura tanto para un texto académico, que usted tiene que realizar para mí en algún momento del año, sí, lo va a hacer, o una discusión en su casa. Pero la argumentación siempre va a estar. Y desde ya les pregunto entonces, con ese pequeño ejemplo, ¿dónde pregunta, Antonio? Ah, dice argumentos lógicos. Disculpe por responderle tanto después. Ya. Hasta el momento, entonces, dígame, esto lo voy a borrar, por si acaso. Está en su cuaderno, ¿cierto? 100%. Ya, lo voy a borrar. Ya. Con todo lo que he dicho hasta ahora. Argumentar, entonces, yo creo que está más o menos claro. Argumentar corresponde, primero que todo, a un propósito comunicativo. Yo quiero argumentar, yo quiero persuadir, yo quiero convencer a otra persona respecto a mi punto de vista frente a un tema en específico. Eso va a ser argumentar. Y si yo voy a presentar mi postura personal a alguien, significa que voy a entregar la mayor cantidad de razones posibles para que la otra persona me entienda. Troncoso no. Ya. Va a comer, ¿cierto? Ahí.
Argumentar estaría claro, pero le pregunto ahora, y voy a borrar por si acaso. De todas maneras, yo siempre los videos los subo, así que no hay problema. ¿En qué espacios usted argumenta? En internet. Lo sabía, anda, ¿dónde anda peleando? Las noticias, ¿cierto? ¿No vamos a pillar un día, Sonia? En otros medios. ¿Otros medios? Que uno dice algo, pero luego otro piensa, es como que. Y de repente se pone a decir, saca de contexto algo y se pone a decir, no, que tú has dicho esto, pero yo no dice nada de eso. Y... O los comentarios de las noticias. De la radio Bio Bio. Oh, Ya. En la 11 dicen por acá, por internet, se ponen a argumentar. Ya, dígame, de verdad, como espacios reales donde usted aplica la argumentación. ¿Dónde? la familia. ¿Cómo? Yo. Sea en la vida real o sea en el internet. Con la familia, cuando se hablan de política. Sobre un equipo cuando se pelean por un deporte. Ya, pero hablemos más de espacios que de personas. ¿En qué espacio? Por ejemplo, en el colegio, en la casa. En el trabajo. ¿Está trabajando solo? No, pero cuando uno está trabajando, pues. Ah, pero yo quiero que ustedes ocupan ahora. Se dijeron casa, colegio, en la calle, ¿no pelean en la calle? No, ¿con qué pelearía? Yo no salgo a la calle, pero. En salas de chat. Bueno, ya saben en qué estoy yo, peleando en la calle. Salas de chat. En internet, entonces. Uy. En internet. ¿Y la gente que está a distancia? ¿Por dónde discuten ustedes? ¿En el colegio? Además que hay una señora enojona. Sí soy. Ya, y por acá nos dicen conversaciones familiares, debates de todo tipo, en las clases de lenguaje, peleando conmigo, imagino, en redes sociales, en YouTube, dicen, Yo, en los juzgados, al lado. Así somos, dicen. Ya. Usted argumenta en muchos ambientes distintos, pero quiero que analice algo, porque los ambientes pueden ser distintos, los distintos entornos comunicativos, pero ¿son todos iguales entre sí? no. Ay, no. Pero necesito que se concentre. Usted me dice que no. En este caso, Osorio me dice que no. ¿Pero en qué no sería distinto? ¿Yo me comporto igual en todos estos ambientes? No. Si yo peleo con una señora en la calle, no, bueno, perdona, tengo una vida ocupada. Bueno, no es lo mismo que yo quiera pelear. De hecho, dejemos de decir la palabra pelear. Es lo mismo que, claro, no es lo mismo que discutir o argumentar cuando estoy en el colegio o cuando estoy en mi trabajo. Diga usted por qué. Porque son contextos diferentes. Contextos diferentes. ¿Y en qué podrían ser diferentes? La situación en la que está pasando, por ejemplo, en el trabajo, pelearía por la hora del trabajo, por el sueldo, El tema de las personas. Pues las personas ya. ¿Pero por qué mi comportamiento varía dependiendo de...? Ya, súper bien lo que dijeron acá. Y de hecho también me lo dijeron por interno, qué bien. ¿Los ambientes son distintos? Sí. ¿Me comporto en forma distinta? Sí. Porque las situaciones son... Perdón. Esto sí necesito que lo escriba. Obviamente, por ejemplo, me topo con un familiar que arriba, porque no lo voy a tratar de señora estúpida como la gente en internet. Bueno, depende. Sí, depende, pero la diferencia también. Ya, nosotros nos comportamos en formas distintas, da lo mismo nuestra postura. Por ejemplo, yo puedo estar muy en contra de un tema, pero si lo dice X persona, yo no voy a responder. Pero si lo dice otra persona, yo me lanzo con todo a la discusión.
Ya, ¿por qué variamos tanto en eso? Por este concepto que está acá, y que necesito que la gente que está a distancia también tenga en su cuaderno, porque esto sí que es importante. El concepto de situación comunicativa, que viene siendo lo que dijimos arriba, el entorno comunicativo es lo mismo, situación comunicativa. Es súper importante porque no todos los ambientes son iguales, y acá su compañera dio la respuesta inmediatamente, porque las confianzas son distintas. Porque el nivel de formalidad, como también me dijeron acá en el chat, son distintos también. En las situaciones comunicativas voy a enfrentar, por ejemplo, a situaciones formales e informales. Por eso cuando yo necesito argumentar, discutir, nuevamente discutir, no lo vamos a ver en forma negativa, como algo violento o que yo quiero lastimar a otra persona con mis dichos. No, discutir es simplemente entablar una conversación con puntos de vista distintos. Si usted golpea a otra persona es otra cosa. Pero discutir siempre lo vamos a ver como algo neutro. La situación comunicativa entonces va a variar, porque es distinto cuando yo argumento con una persona desconocida en la calle, que no me conoce, y me va a conocer en esa discusión, pero no tiene el mismo grado de formalidad así a que yo argumente o discuta con un compañero acá en el colegio. De hecho, no solamente el nivel de formalidad es distinto, sino que las jerarquías sociales son distintas. Porque cuando a usted le molesta algo, se comporta distinto si se molestó conmigo, yo como profesora, a si se molesta con Osorio, que es su compañero. Hay jerarquías completamente distintas. Por ejemplo, si discute con Osorio, sabe hasta qué grado van a ser las consecuencias. Conmigo exactamente lo mismo. ¿Con qué persona las consecuencias serían más graves? Con ustedes, porque Pilar. Bueno, es verdad. Con un profesor, porque la jerarquía social es completamente distinta. Acá, entonces, también nos vamos a enfrentar a otra cosa. Nivel de formalidad y nivel de, como dijo su compañera, que utilizó la palabra confianza, ya, acá lo vamos a llamar como nivel de jerarquía. O también simetría. Pero por ejemplo, si ya no discuto con un compañero y ese compañero lo que tenga o yo le pregunto, no puede hacer eso. Usted me puede volver de tal manera si ya académico. Probemos. Sí, con problemas, pero. De hecho, ahora vamos a explicar por qué. No, de hecho, lo voy a explicar al tiro. En lo ideal, las personas para llevarse bien en sociedad respetan ciertas normas, nuevamente, sociales, acuerdos a los que hemos llegado para que la sociedad siga existiendo. Por ejemplo, los grados de asimetría o simetría. Si yo digo simetría, me refiero a que somos pares. Si yo hablo con una persona que está a mi mismo nivel, a nivel jerárquico, yo puedo hablar, si quiero, de forma informal. Si quiero, puedo hacer eso. Puedo darme el gusto de tratarlo como trataría cualquier persona. Pero en el caso de la asimetría, yo estoy diciendo que así están los niveles. Hay una persona que está por sobre mí jerárquicamente o socialmente. Por lo tanto, yo no puedo hacer ciertas cosas porque me van a traer consecuencias mayores. ¿Se entiende? Entonces, existen dos diferencias inmediatamente en la situación comunicativa. Hay situaciones más formales que otras. Por ejemplo, usted ahora sabe que está en una clase y misteriosamente está guardando silencio y me está mirando. Ya, ¿usted estaría en esa misma posición de concentración si yo no estuviera acá? No, porque por el hecho de esta asimetría se forma una formalidad. Entonces, si llega una autoridad acá y está un poco más sobre usted, en este caso podría ser un profesor, claro, usted se comporta de forma distinta. Ya, y acá pueden haber muchos ejemplos de gente que no se comporta distinto. Gente que da lo mismo quien está adelante, se comporta igual. Ya. Posiblemente en más de algún momento de su vida se habrá topado con alguien desubicado. Que usted dice así como, uy, que desubicada esa mujer, uy, que desubicado un compañero. Perdón. ¿A qué me refiero con eso? Esto de la supuesta desubicación
es tal como lo decimos. La persona se está desubicando, es decir, no está atendiendo a la situación comunicativa. Así que las personas que dicen, no, yo soy de la misma forma en todas partes, olvídese. Porque no es la idea. Usted no puede ser la misma persona en todas partes, usted se tiene que adaptar a la situación comunicativa. Si usted no se adapta, ¿qué va a pasar? Su propósito, que es argumentar, que es la base de lo que estamos hablando porque llegamos acá, no se va a cumplir. ¿Quién lo va a tomar en serio si no se adapta a la situación comunicativa? Por ejemplo, usted puede tener toda la razón del mundo con su argumento. Lo puede estar achuntando, pero justo al tema. Pero si usted lo hace gritando en una situación formal, nadie lo va a tomar en serio. ¿Se entiende? Sí. Si, por ejemplo, usted insulta en una situación informal, pero hay un grado de asimetría porque es su mamá o porque es un familiar. Claramente, socialmente, tiene un poco más de poder sobre usted. Usted tiene una dependencia con esa persona. Obviamente que va a tener consecuencias. Y es usted la persona que no se está adecuando. ¿Se entiende? La idea, obviamente, es que usted siempre argumente entendiendo esto, que se tiene que adaptar. Yo sé que más de alguna oportunidad no le va a gustar, claramente. ¿Va a estar en situaciones injustas? Obviamente que sí. ¿Hay gente que ni siquiera lo va a querer escuchar? Obviamente que sí. ¿Está mal eso? Sí. Pero usted tiene que ser la persona acá estratégica e inteligente. Con una persona desubicada, con una persona que no se está adaptando a la situación comunicativa y que solamente lo insulta y lo invalida y no lo escucha, ¿vale la pena seguir conversando con esa persona? No. ¿O que usted le meta la pelea de vuelta y grite más fuerte todavía? No, porque desde el principio la persona le demostró que no es una persona disponible para conversar. Uno simplemente le dice lo que está cometiendo, pero esa persona queda como así, como no está bien. De hecho, ¿qué le recomiendo? Cuando esté en su casa, no discuta entonces. ¿Para qué si sabe que la otra persona ni siquiera le interesa lo que va a venir de vuelta en la conversación? Omita mejor la pelea. Aunque son injustas, pero es mejor salvarse. Ya. Acá no solamente hay cosas sociales que nos van a afectar, sino que dentro de nosotros mismos y mismas. Va a entrar en juego algo súper importante. La reputación, entonces. Súper orgulloso. Va a ser mi ayudante. Va a importar la persona. Y la persona se ve afectada por muchas cosas, entre ellas la reputación. Hay compañeros y compañeras que más de alguna oportunidad se habrá encontrado en algún curso que siempre los culpan de todo y que los ven como los desordenados o desordenadas. Entonces, si pasa algo, inmediatamente fue esa persona. Inmediatamente. Y el inspector o cualquier persona entra a la sala y mira directamente a la persona. Ya. Nuevamente, ¿qué va a impactar acá en la argumentación? Estos entornos comunicativos. No solamente lo social, sino mi propia identidad va a afectar. La construcción de mi identidad. ¿Y por qué? La reputación que yo haya ganado socialmente va a impactar también qué cosas marcan mi identidad. El carácter de uno, ¿no? La personalidad, el carácter, que no son lo mismo, imagino que lo van a ver en psicología. Porque, por ejemplo, si Súper bien. hablamos de un tema que personalmente la afecta, entonces obviamente va a estar más con la definición. Ya, y ojo con eso porque hay una frase muy importante acá respecto a argumentación, y de verdad espero que estemos todos en la misma postura respecto a eso. Todo punto de vista es una declaración de vida. ¿Ya? De todas maneras, yo igual se lo voy a colocar en la plataforma porque suena bonito. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque todas las personas tienen una postura de acuerdo a lo que vivieron. Entonces, nadie acá gratuitamente se enoja. Nadie se enoja de la nada, nadie se ofende de la nada. Todos tenemos posturas súper claras por lo que nos vimos obligados a vivir. Por eso hay personas que defienden tanto ciertos temas. Por eso hay personas que si ustedes le tocan X tema, inmediatamente va a querer responder de vuelta, va a querer argumentar. Porque claro, siempre hay experiencias detrás y que yo debo respetar de una u otra forma.
¿Se entiende? Ya, y eso tiene que quedar claro desde ahora, porque más de alguna oportunidad van a ver algún compañero que va a discutir más de la cuenta, va a argumentar más de la cuenta, y claro, con eso no están realizando una declaración de principios. Algo que marcó realmente su vida y que necesita que las otras personas respeten. Pues bien, acá entonces, las cosas que van finalmente a afectar la argumentación no son solamente las cosas sociales, sino que también cómo impactaron en nuestra propia identidad. Por ejemplo, las vivencias, por ejemplo, nuestras familias. Y ahí, si bien es exactamente lo mismo, lo voy a colocar por separado para que se entienda mejor, las instituciones. Y ahí es un símbolo porque la familia también es una institución, ¿ya? Pero lo vamos a colocar por separado porque en instituciones vamos a hablar, por ejemplo, de los colegios. Si usted pertenece al colegio Norcross, usted ya inmediatamente, sin quererlo, comenzó a, ¿cómo decirlo? A absorber ciertos valores. Lo empezó como sí o sí, inconscientemente, a ser parte de sí. Entonces usted entiende, de ahora en adelante, que las clases tienen que ser en silencio. Y usted lo sabe inconscientemente. Porque ¿qué pasaba en su época del colegio si no estaba en silencio en clases? Le echaban de los suspendían, ¿no? Ya pueden pasar muchas consecuencias si usted no está en silencio. ¿Eso pasa en todos los colegios? No. No, si usted estuviera en otro colegio, posiblemente estaría haciendo cualquier cosa en este momento y el profesor solamente comprometido con cumplir con la clase, para que le paguen. Claro, y usted estaría jugando, haciendo cualquier cosa. Inténtenlo ahora. Y se imagina las consecuencias que va a tener. Sí, de hecho sí. Y acá el respeto al orden también es demasiado fuerte. De hecho, en el mismo tema de su vestimenta, de cómo utiliza su pelo, usted sabe que ciertas cosas se van a permitir acá y ciertas cosas no. Ya, eso en otros colegios no existe porque no hay prohibiciones. De hecho, el colegio que está acá, el college, claro, la gente va vestida como se le da la gana. Respecto al pelo, exactamente lo mismo, el estilo que se le da la gana. Y todo. ¿Y por qué va a ser tan importante eso? Porque inconscientemente yo voy a entender el mundo de esa forma. Y yo tengo ese grado de libertad para tomar decisiones. En este caso sería al contrario, que yo tengo la obligación de cumplir con la autoridad y ajustarme a la norma. ¿Se entiende que depende de la institución, usted va a ser alguien distinto? O posiblemente usted tal vez, ni siquiera, si no estuviera en el colegio, su personalidad también sería distinta. Estaría sobreviviendo, trabajando, por ejemplo, en tiempos de COVID, tal vez en qué situación socioeconómica en este momento. ¿Se entiende? Entonces todas estas cosas van a marcar también mi forma de argumentar, mis contextos, mi contexto, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Entendiendo nuestro propio contexto. Y cuando entendemos nuestro propio contexto, ¿qué es? Pues eso es lo mismo, ¿no? Es el de recepción. Todo esto va a afectar mi argumentación. Y esa es la clave antes de empezar a ver los contenidos, si usted aprende de memoria, estas son las falacias argumentativas, esto es aquí, esto es allá. No, lo que yo necesito que a usted realmente le importe es entender cómo su propia identidad, su propio contexto va a afectar su comunicación. Especialmente cuando argumenta. ¿Bien? Y le pregunto desde ya, porque estamos hablando en su versión actual, su presente, que todo esto lo afectó para argumentar. Pero le pregunto si hace la comparación. ¿Usted es la misma persona de primero medio? No. Dígame, ¿en qué cosas no? Analice su propia situación. ¿En qué ha cambiado? ¿Está más feliz? ¿Está más triste? Con más responsabilidades, ¿verdad? Ya, parte de crecer, y ojo con esto, porque también necesito que
se queden con esa tranquilidad. O que sean conscientes porque de repente cuando existe la adolescencia, uno piensa que lo sabe todo, o que uno es de X forma, y le aseguro que no. Y también me lo dijeron y también ignoré. ¿Se van a acordar de mi vida? Uno evoluciona siempre. De hecho, voy a colocar acá la palabra evolucionar. ¿Cómo que pones? Claro. Más o menos. Exactamente. Y también se encierran en una pokebola, cuando hay cuarentena y todas esas cosas. Usted evoluciona. Usted no es la misma persona de antes. Y su argumentación también va a evolucionar. Y ojo con esto porque la gente es súper buena para cuestionar eso. Que tú estás cambiado, que estás muy distinto, que estás aquí, que estás allá. Esa es la idea de vivir. Que usted cambie. Es como esa gente que le sacan de hace 10 años, una cosa así. Ay, Y por eso que va a ser también algo que usted tiene que hacer consciente, porque de ahora en adelante, como usted va a tener mayores capacidades para argumentar, la gente más lo va a cuestionar. ¿Por qué está opinando tanto? ¿Por qué está tan aquí? ¿Por qué está tan contestador? ¿Por qué está tan, no sé, de qué forma? Ya, usted va a evolucionar con esta capacidad de argumentación, de acuerdo a sus propias vivencias. Entonces necesito que sea un proceso consciente. Por ejemplo, acá dicen que X persona me dice que ahora es mejor. Que ahora es mejor que cuando estaba en primero medio, como persona. Por interno también me dicen que cambiaron en su forma de pensar, en su forma de actuar. Ya, ¿en qué cosas ustedes han cambiado? el primero me dijo Batman. ¿Ocupa qué? Batman. Qué vergüenza. ¿Qué es eso? El 2.V. Que ponen dos Ah, puntos y es una bonito. Oiga, actualícese. Por eso. Fue como el 2015, en mis tiempos. Ya, Ya, ahora uno tiene más responsabilidad que en primero medio. ya, la vida empieza a pesar sobre sus hombros, comienza a tener más responsabilidades, comienza a tener menos excusas también, la gente espera más cosas de usted, etcétera, etcétera. Por interno me dicen, aprendí a diferenciar lo bueno de lo malo, saber qué cosas me pueden afectar o no. Ya, hay más vivencias, hay más aprendizaje, hay mayor evolución. Y esa argumentación también se va a ver afectada. Es por eso que usted en primero medio podía defender cierta postura política, por ejemplo, y posiblemente 3 años más tarde va a estar pensando lo contrario. Y es normal y está bien. En lo que más me interesa que se les quede grabado, y está bien que eso pase. Hasta el momento, y necesito con la mayor sinceridad posible respondan, también en el chat respondan con sí o con no, acá presencialmente levanten la mano. ¿Quiénes saben actualmente quiénes son? ¿Quién en este momento se puede definir a sí mismo o a sí misma? Más o menos. ¿Ya? ¿Nadie más? Ya, bajen la mano. Las personas que están a distancia respondan sí o no. ¿Se pueden definir a sí mismos en este momento? Ya, por interno alguien me dice que sí puede, creo. Ya, y otras personas me dicen que sí, que sí, que sí. Ya, nuevamente todo esto tiene que ver con los procesos internos. Si usted me dice que no, no se preocupe, es lo normal, pero sí hágalo ahora de forma consciente. Póngase el desafío de comprender por qué es usted de esta forma en este momento. Porque las cosas no son gratuitas, no es que usted le bajó la adolescencia y enloqueció y las hormonas, imposible que sea todo culpa de las hormonas. Usted algo le pasó, algo, cosas construyeron su identidad, cosas construyeron lo que usted es el día de hoy. Aparte del COVID. ¿Ya? Bien, las personas que están a distancia lo vamos a dejar solamente hasta acá porque ha sido demasiada información y no quiero que explote. Me quedo solamente con la gente que está presencial. Bien, la clase termina acá, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Adiós.